Fíjate que sí o sea, vaya, es complicado porque obviamente cuando eres el primero, pues literalmente tus papás te están enseñando a ser papás contigo, güey. Sí. O sea, es la verdad. A mí me toca, pues, el hecho de que la segunda es mi hermana. Entonces era como la princesa, ¿no? O sea, sí, de este asunto. Pero fíjate que yo... De niño, pues no me acuerdo, pero ya más grandecito y todo, ya cuando ya estaban mi hermano, mi hermana, etcétera. Yo sí sentía como que yo iba en un mundo aparte. O sea, como si yo... Como que ya veía yo a mis papás mucho más enfocados en mis hermanos que lo que enfocaban en mí. Pero yo nunca me lo tomé así a mal. De hecho... Yo siempre fui muy cuidadoso tanto con mi hermano como con mi hermana. Y por ahí hubo un tiempo también donde mis papás tuvieron una situación complicada. Hubo una rachita ahí muy complicada, tanto para mi mamá como para mi papá. Que a mi papá le hacen un fraude, se queda desempleado, se queda sin nada de sus ahorros, etcétera, etcétera, por pagar las escuelas, bla, bla, bla. Que esa es una experiencia muy fuerte que me enseñó a mí muchas cosas, porque mi papá era alguien muy ganchado con el dinero. O sea... Era codo, o sea, si la gente preguntaba por codos en Monterrey, güey, y tú querías decirle que no le presentabas a mi papá, güey, ¿sabes? O sea, ese vato era lo más avaro que tú pudieras encontrar en el mundo. Era muy bueno, era muy ejemplar, era muy estricto y todo, pero o sea, para él el mundo funcionaba alrededor del dinero, cabrón, güey. Entonces, cuando sucede eso de que lo corren, de que, por ejemplo, le dan la opción de ir a juicio para arreglar este asunto de que lo corrieron y bla, 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 bla. Pero el abogado le dice, oye, si tienes dinero como para sobrevivir 2 años sin trabajo, porque este juicio se podría extender hasta ese tiempo. O sea, tanto como se puede arreglar en un mes, se puede tardar 2 años. Güey. Entonces, ¿tienes dinero para sobrevivir sin trabajo ese tiempo? Y mi papá pues dice, no. O sea, no lo tengo, pues mejor me rindo y le doy por mi lado, ¿no? Entonces, uno solo de los trabajadores que estaba con él, a los que también le pasó eso, sí se fue a juicio y ganó como $1,000,000, güey, o 2 millones, no me acuerdo. Y era el que menos ganaba de todos, güey. Yeah. Entonces, pues a mi papá le pegó mucho eso porque decía, no mames, pues, si me hubiera ido yo también al juicio, pues le hubiera ganado muchísima más lana. Pero, fuera de eso... Nomás para entender, ¿a tu papá le hacen un fraude? Ajá. O sea, él invirtió un dinero, que ¿cómo estuvo? Pues fuera de eso es como de que él trabajaba para una empresa. Ajá. Y la empresa como que... Pues el grupo de mi papá de trabajo era de los que más ganaba. Entonces como que no hallaban cómo correrlos, ¿no? Entonces pues les ponen ahí como de, no, pues no sé por decirte, ¿no? No me sé bien la historia, pero como de, se robaron un dinero, ¿no? Ellos se robaron un dinero. Tu papá y el grupo. Ajá, y los vamos a correr con la justificación de que ustedes se robaron un dinero. Pero si ustedes se van por su mano y no les damos nada, no ponemos nada, ¿va? No, o sea, no vamos a juicio. Ajá. Ok. Entonces, pues ahí es donde entraba el dilema de si vamos, no vamos. Y al final de cuentas, pues corren a mi papá, queda esa mancha de que los corrieron, y pues no se van a este juicio y mi papá se queda sin trabajo un rato. Viene esta etapa donde mis papás empiezan a entrar como en conflicto, a punto del divorcio, de que si tú, que si yo, que si no sé qué. Y ahí es donde la vida me pone más en un lugar... tienes que madurar rápido, porque tenía a mi hermano más pequeño. ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía como 14, 13 años. Estabas más o menos. Muy chavo, estabas bien chavo. Entonces, pues yo veía a mis hermanos y yo pues trataba así como de... Yo trataba de mantener como la compostura y ser como el neutral hasta cierto punto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando se van a separar mis papás, mi mamá les dice, y mi papá también, de que no, pues ustedes niños con quien se quieran ir, ¿no? Entonces mis hermanos fue como de, no, pues yo con mi mamá, ¿no? Porque pues mi mamá es la cariñosa, etcétera, etcétera. Mi papá es el estricto y yo como de, no, yo me voy con mi papá. O sea, yo sé que nadie se va a querer ir con mi papá, etcétera. Y yo sé que mi papá de cierta manera es incomprendido. Se hace la roca y se hace el duro. Pero pues yo también sé que este pedo le duele, le pesa, etcétera. Y pues yo me voy con mi papá, no pasa nada. Al final de cuentas, dentro de lo que cabe, sí hubo una ruptura de un poco de tiempo. Nunca llegó un divorcio como tal. Pero se fueron arreglando las cosas. Pero en ese inter de que si se arreglaban las cosas, que mi papá consiguió un trabajo, etcétera, etcétera, que mi mamá se metió a trabajar,
pues yo veía mucho por mis hermanos, principalmente por mi hermano el más chiquito, que era como el que no entendía muy bien qué pedo, ¿no? O sea, él estaba en su rollo, al punto de que hoy en día mi hermano es más dado a hacerme caso a mí que a mis papás. O sea, mi hermano es muy de contestarle a mis papás, de llevarle la contraria. Y si yo le digo de qué, güey, ya cálmate, o sea, ya estuvo, ya fue. Se calma. Es como, bueno, que ya, está bueno, ya entendí. Ok. Pero sí, o sea, dentro del... ¿Y hubo separación o no? O sea, ¿se fueron de la casa? Sí, mi mamá se fue de la casa un tiempecito. Estuvieron así como que voy, vengo, voy. Tú te quedaste con tu papá, obviamente. Sí, yo me quedaba con mi papá. Y ahí medio me rolaba, ¿no? De repente me iba con mi mamá y ahí me quedaba un rato, regresaba con mi papá, etcétera. Y mi papá de repente también agarraba la onda y me decía, no te preocupes, vete con tu mamá, con tus hermanos te ocupan, etcétera, etcétera. Y se arregló, o sea, al final de cuentas, pues hablaron, se arreglaron, mi mamá puso pues, como que sus condiciones, mi papá pues también las aceptó y al final de cuentas, pues así pasaron. Y yo desde ese entonces, pues me enseñé a trabajar, güey, o sea, a empezar a trabajar, a ganar mi dinero por mi lado, porque llegó un punto en el que mis papás me decían, ¿sabes qué? O sea, nosotros ya no te podemos controlar, o sea, nosotros estamos en nuestro pedo. Si tú tienes dinero para hacer las cosas, hazlas. Yeah. O sea, nosotros no te vamos a decir que no. Entonces, adelante. Y llegaba días, güey, que yo me iba, o sea, yo juntaba, no sé, 500 pesos y en lugar de irme ahí a pasearme al lado de la cuadra, yo agarraba 250, agarraba un bus a Reynosa y ni le decía a mis papás, güey. Me iba con unos compas ahí de Reynosa, güey. ¿A rolar? Así, de la nada. Y nomás les decía cuando ya iba en el bus de que me fui a Reynosa. Y mis papás de que, cabrón. Y de que no, pues está bueno. Mis papás como, no, pues está bueno, o sea, si tienes dinero. ¿Y siendo menor de edad te ibas a Reynosa? No, ahí ya estaba más grande. Sí, ahí ya. O sea, la ruptura o la separación fue 14, 15 años. Se arregla cuando tenías tú 18 más o menos. Sí, ya para ese entonces ya estaba arreglado. Ya mi papá ya había vuelto a trabajar, pero otra vez empezó, digamos, como no desde abajo, pero sí más o menos otra vez volviendo a empezar a forjar toda su carrera. Y ya para los 18, 19, pues ya ahí ya estaba como yo ya en mi estado libre, ya había pasado por todo eso y ya estaba como en una etapa de madurez de, no, pues yo ya sé que o sea, que tengo que trabajar, que estas son mis responsabilidades, que mis papás no van a venir a atenderme y van a venirme a hacer este tipo de cosas.